El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya estamos en nuestra cita agropecuaria del día conversando con Aldo Abraham, él es economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola Aldo, ¿cómo estás? Catalina Castro soy. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, Aldo, nuestro interés en conversar con vos en el día de hoy es que hace poco estuviste en una disertación en la Sociedad Rural donde se hablaba de la posición de Argentina en el mundo y su capacidad o posibilidad de reinserción, ¿no? Tanto en el campo económico como político hemos estado bastante afuera del mundo. ¿Cómo esto nos impacta, sobre todo en el tema agro? ¿Cómo lo ves vos hoy al agro? ¿Cuál es la situación que vos estás viendo? ¿Y cuáles serían los cambios en la política agropecuaria que habría que impulsar para que esto se revierta? Lo primero que hay que tener en cuenta es que para el agro, si bien ha sido un impacto muy duro la caída de los precios internacionales, dado que no es esperable que en el corto plazo eso se revierta, por lo menos en forma relevante, lo más importante ya no pasa por las expectativas que uno pueda tener con lo que va a ocurrir en el mundo, que en el mejor de los casos será simplemente algo más de lo que estamos viendo hoy, sino la verdad es que es lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? En esa conferencia yo justamente daba como ejemplo el hecho de que si quitáramos el cepo cambiario, eso implicaría para el sector agropecuario, por ejemplo, para un productor de soja, que ahora yo le dijera, mire, acabo de leer en internet que la soja vale más de $500. O sea, evidentemente hoy cualquier productor agropecuario que haga soja con $500 estaría más que tranquilo, ¿no? Claro. Pero lamentablemente, como existe el cepo, eso implica que buena parte de lo que vale su producto se lo queda el Banco Central como una suerte de retención que se sobre cada dólar que se exporta de soja, y por lo tanto es más o menos, para que la gente tenga una idea, es 30%, o sea que el impacto de sacar el cepo cambiar,io la verdad es que para el sector agropecuario sería mucho más importante aún que eliminar las retenciones que esto lo piden tanto los productores, porque de hecho el único que ganaría más con la eliminación de las retenciones que con sacar el cepo cambiario es la soja, porque tiene una retención del 35%, ¿no? Todos los demás tienen menos, y es más del 30% seguro lo que están perdiendo simplemente por lo que le retiene el Banco Central con el cepo. Y toda la cuestión impositiva, Aldo, ¿cómo ves al sector? Aparte de la retención. La verdad, ¿no? es que la presión tributaria sobre el sector agropecuario es fenomenal. Algunos trabajos que realizaron el CREA y la Sociedad Rural Argentina mostraban que el año pasado la presión tributaria era de más del 80% sobre las ganancias de los productores. Yo creo que este año, dada la caída de los precios internacionales, en muchos casos debe ser más del 100% de las ganancias, porque han tenido pérdida, y muy pocos, gracias a una cosecha que ha sido récord, han logrado ganar algo, y estimo que debe estar entre 90 y el 100% lo que hoy es la presión tributaria real sobre las ganancias, lo cual es realmente algo que hay que revertir cuanto antes, pero que le va a ser difícil incluso un futuro gobierno, porque este gobierno está dejando una situación fiscal tan complicada, con un déficit fiscal tan elevado por sostener un gasto público creciendo a tasas de más del 30 y pico %, que el próximo gobierno va a tener grandes problemas para ceder recaudación tributaria cuando va a estar luchando para bajar ese déficit, que evidentemente es insostenible. Por eso
yo creo que lo mejor que le puede pasar al sector agropecuario es la eliminación del cepo, porque eso incluso tiene un impacto positivo sobre el déficit fiscal, sobre las cuentas públicas del gobierno, porque licúa sus egresos, sus gastos en términos de sus ingresos, y le da aire a todo el sector productivo de bienes, al sector productivo agropecuario. Y bueno, en definitiva, lo que va a poder cualquier gobierno ceder en términos de retenciones es simplemente en aquellos sectores que lamentablemente más ha destruido, como es el caso del trigo, por ejemplo, ¿no? Ahí ceder la retención al trigo no tiene casi costo, porque lo han destruido tanto el sector triguero en la Argentina con las políticas que se han implementado, que hoy casi no se exporta, ¿no? Pero en el caso de productos con altas exportaciones todavía va a ser mucho más difícil, ¿no? Buenas tardes, Aldo. Mi nombre es Elisa Peirano. Ahora, nosotros hemos hablado con diferentes referentes de la oposición y todos coinciden en esto que se está diciendo de la importancia de dejar exportar al sector y de reactivar la economía desde el punto de vista productivo y demás. Ahora, si la continuidad de este gobierno fuera a ser Scioli, por ejemplo, que dicen que con pocos cambios moderadamente se puede reactivar la cosa, ¿usted qué realmente piensa que tiene que hacer Scioli, imaginando un escenario en el cual se lo vota a él y él es la continuidad que está proclamando ser, digamos? ¿El tema ideológico de este gobierno con el campo, le parece que lo van a poder revertir lo suficiente como para realmente permitir una reactivación? A mí me parece que más allá de los problemas ideológicos que pueda llegar a hacer que Scioli tenga menos pruritos o menos prejuicios, mejor dicho, con respecto al sector agropecuario, hay un problema ya de política de fondo, ¿no? Claro. Creo que si queremos liberar las fuerzas productivas de la Argentina, que no solamente es el caso del sector agropecuario y todo lo que vemos en términos de economías regionales que lamentablemente están al borde de quiebra, sino también muchas industrias pequeñas y medianas. Para que ustedes den una idea, las industrias pequeñas y medianas que hace 3 años exportaban, de esas hoy deben estar exportando menos del 10%, o sea, realmente el daño que ha generado el cepo por el atraso cambiario es tan grande que no es solamente algo que ha afectado a las economías regionales del campo, sino también fuertemente al sector productivo industrial, con lo cual liberar esas fuerzas, liberando el tipo de cambio, realmente pondría en crecimiento y mejoraría la situación de todo el sector productivo argentino. Ahora, el problema que yo veo con un eventual gobierno de Scioli es que ellos consideran que no es necesario salir lo más rápidamente posible del cepo, y ahí sí que estamos en un problema, porque más allá que haya algún tipo de devaluación, como la hubo en su momento, o suba el tipo de cambio moderada, como fue lo que sucedió en el 2014, principios del 2014 en la Argentina, con 20-25% de aumento del tipo de cambio. La realidad es que eso le da aire por muy poco tiempo al sector productivo, un poco más de aire para que pueda producir un poquito más y ganar algo de plata en todo caso, pero como lo que viene después es continuar con el atraso cambiario, ¿no? Vuelve a pasar lo que ha pasado desde el 2014 hasta ahora, claro, ¿no? La verdad es que yo creo que eso de salirse gradualmente del cepo cambiario no funciona. Puede ser que con un Scioli presidente ande un poco mejor la economía, pero simplemente porque con que arregle con los holdouts vamos a tener quizás el juicio de Nueva York, ¿sí? Que vamos a tener financiamiento y eso probablemente permita mantener un poco más de consumo, pero vamos a estar viviendo una cosa parecida a la que vemos hoy, que los sectores de servicio a los cuales le estamos inyectando capacidad de consumo a través de distintas vías desde el gobierno andan bien, pero todo lo que es el sector productivo de bienes está en un estado de catástrofe impresionante, ¿no? Y eso, la verdad, es como estarse comiendo la gallina de los huevos de oro, no es sostenible en el tiempo, ¿no? Totalmente. O sea que en verdad el sector que se beneficia hoy por hoy con esta situación serían los servicios. Fundamentalmente servicios, también la construcción, porque hay mucho ahorro que se está volcando ahí para protegerse de la inflación y de la pérdida de valor del peso. Además, porque bueno, el gobierno está haciendo, como en toda campaña electoral, está invirtiendo más, todos los gobiernos
provinciales, municipales, y eso dinamiza la construcción. También ha colaborado el crecimiento, fue puesto en términos de números y de actividad, no en pesos, ¿sí? El hecho de que el campo ha tenido una cosecha récord, ¿sí? Nada más que el campo, esa cosecha récord, lamentablemente en términos de los que cobran no le ha rendido, y por eso que está mal, ¿no? Sí. Y que encima hay gente que está cada vez peor, o sea que hacia adelante no va a producir, o seguramente se va a sembrar de aquí en adelante, si no hay una perspectiva de cambio fuerte, se va a sembrar menos y obviamente vamos a cosechar menos. Claro. Para que dado que por ahí el público de ustedes es bastante del sector agropecuario, por ahí para que lo entiendan lo que está pasando hoy, sería bueno imaginarse un tambero, ¿no? Un tambero que vende su leche, que produce, y con parte de lo que vende, bueno, vive, pero con otra parte mantiene las vacas en buena situación, bien alimentadas, sanitas, ¿no? Y mantiene todas las maquinarias en buen estado del tambo. Y luego se descubre, qué maravilla, ¿sí? Que si no lo mantiene ni el tambo, ni las máquinas, ni a las vacas, puede vivir mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces el tipo se empieza a dar la gran vida. Claro, va a durarle un tiempo eso de darse la gran vida hasta que se le muera la vaca, se le descalabre toda la maquinaria en el tambo por falta de mantenimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy. Nos estamos dando una gran panzada, ¿sí? A costa de destruir el sector productivo. Claro. Eso es inviable en el tiempo. Claro. Y Aldo, si se revirtiera la situación del cepo, si Argentina se pusiera realmente a producir cómodamente y pudiera exportar, ¿cuánto lleva volver a darle dinamismo al sector? ¿En cuánto se recupera el sector? La verdad es que todo el sector productivo argentino tiene una capacidad de recuperación muy rápida. El problema es que le demos esa posibilidad, ¿no? Y para eso hay que salir del cepo. Si salimos del cepo con un programa, primero con un gobierno creíble, el actual no lo es, de que la gente acaba de votar, lo cual le da poder político, que tiene además la convicción, la actual no tiene ninguna convicción en ese sentido, y la capacidad, tampoco tiene la capacidad de ser actual gobierno, pero confiemos que un futuro presidente llame a su gobierno a profesionales que realmente puedan hacer estos cambios bien, y anuncie que va a mantener a raya el gasto público, lo cual no necesariamente quiere decir bajarlo, sino que no crezca las tasas que viene creciendo últimamente, que no sé si es imposible a los argentinos financiar. Yo creo que la capacidad de salida de la economía es muy rápida. Antes de mediados, saliendo a principios del año que viene del cepo, ya a mediados del año que viene tenemos que estar observando tasas de crecimiento ya positivas y encima acelerándose y rápido, porque no solamente acá hay una cuestión de liberar las fuerzas del campo, de liberar las fuerzas de nuestra industria productora de bienes, sino también hay que pensar que el cepo no solamente implica una retención de cada dólar que entra del sector productivo, también implica una retención del 30% de cada dólar que entra para invertirse en la Argentina o que entra de crédito para invertir o consumir en la Argentina. Y la verdad es que eso hace que eso sea carísimo, traer crédito o tratar de invertir en la Argentina también sea carísimo. Claro. Eliminado el cepo, automáticamente las posibilidades de llegada de capitales a la Argentina, dado que realmente hay mucha demanda por tratar de venir a la Argentina, hay mucha expectativa positiva con la Argentina. Yo creo que vamos a recibir muchísimas inversiones, la inversión en la Argentina va también a acelerarse fuertemente, y con todo eso es imposible no tener una economía que rápidamente esté creciendo por la tasa de más del 6% en 1 o 2 años. Claro. Ahora, hemos hablado también con otros economistas, Abraham, que nos decían de que la discusión de si cepo o no cepo era como una cosa pequeña comparado con la profundidad de lo que se tiene que estar discutiendo como país de fondo. Un poco fue lo que dijiste antes del tema de las políticas de Estado de fondo, ¿no? Por otro lado, el cortoplacismo de la emergencia de los productores amerita una decisión rápida que no sé si este gobierno la va a poder tomar antes de diciembre. ¿Qué opina de esta mirada de que en realidad discutir el cepo o si la retención sin la retención no es como algo más que distrae del foco del problema de fondo? Yo creo que
coincido si lo que están hablando mis colegas tiene que ver con algo más que la economía. Es evidente que el problema de fondo que tiene la Argentina, que ha tomado por un rumbo hacia el populismo, que en definitiva, si queremos saber cómo funciona esto, la película dentro de 1 o 2 años, y vamos a seguir así, lo único que tenemos que hacer es mirar a Venezuela. Claro. O sea, tenemos la suerte con los argentinos, no los venezolanos, lamentablemente, pobre de ellos, que esto es como entrar, para que vos te imagines y la gente lo piense y lo pueda visualizar, es como que vos entres a un cine donde hay muchas salas que pasan la misma película y cada una de esas salas empieza en 1 hora. Claro. Claramente vos podés entrar a ver tu película, pero podrías entrar a ver la película de dentro de 1 hora, ¿no es cierto? Sí. Y ver lo que está, pero la película más adelantada. Bueno, esta posibilidad que tenemos hoy mirando nosotros a Venezuela, a ver cómo sigue esta historia que hemos emprendido. O sea que eso tiene un trasfondo muy, muy superior a lo que estamos hablando de economía. Claro. Dentro de la economía, de todas formas, hay que preguntarse por qué tenemos esto. Y ahí también, ahí creo que también de vuelta tiene razón mis colegas, en cuanto el problema que ellos están viendo de fondo, en la parte económica, es el desmanejo permanente que hacemos los argentinos, el gasto público que nos lleva o a saquear al Banco Central y terminar en un cepo, como estamos hoy, o en una hiperinflación, como fue a finales del 89, o a endeudarnos tanto para sostener ese gasto público que nos lleva a un default como a finales del 2001. Entonces, de vuelta, es cierto, acá tenemos un problema muy grave los argentinos, que es que votamos presidentes que nos prometen gastar un montón, como si esa plata que van a gastar lo hubiera dejado Papá Noel en el arbolito, ¿no? Para que ellos después decidan en qué gastarla. No, lamento informarles que la plata que gastan los gobiernos siempre, a la corta o a la larga, sale del bolsillo de los argentinos. A la corta, a través de lo que son la presión tributaria, que hoy no puede ser más alta y la siente todo el mundo, y también con el impuesto inflacionario, que es otra forma de imposición, y a la larga, cuando los gobiernos se endeudan, quien lamentablemente esa deuda más los intereses, también lo vamos a pagar con nuestros impuestos. Entonces, si nosotros somos prudentes a la hora de administrar la finanza de nuestro hogar y jamás haríamos lo que hacen nuestros presidentes, deberíamos empezar a pensar si no debemos elegir presidentes que administren nuestra gran casa, que es nuestro país, nuestro Estado, como nosotros administramos las cuentas de nuestras familias. Bueno, Aldo, gracias por estos minutos. Ahora hemos pasado las PASO y estamos todos expectantes a ver finalmente los candidatos, cuáles van a ser las propuestas que nos van a brindar a los ciudadanos. Y bueno, y la economía seguramente va a ser un tema de agenda de estas campañas, así que veremos qué es lo que van a proponer y cualquier cosa volvemos a conversar. ¿Te parece? Me parece muy bien, ¿eh? Un gusto haber charlado con ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muy bien, estuviste escuchando a Aldo Abraham, economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, sobre la situación del campo y las perspectivas para el corto, mediano y largo plazo.